Buenas tardes a todos, pues si os parece vamos empezando. Me presento, yo soy Judit Prats, enfermera del Hospital Clínico de Barcelona y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Conmigo está Susana, que ella es la presidenta de la Sociedad Española de Miocardiopatías Hipertróficas y conjuntamente pues estamos organizando mensualmente una píldora pues para pacientes, familiares y educadores, ¿vale? Y cuidadores. Hoy tenemos con nosotros a Ana Moles. Ella es enfermera gestora de casos de la unidad de cardiopatías familiares y síndromes asociados a la muerte súbita del Hospital Clínico de Barcelona. ¿Vale? Comentaros un poquito cómo vamos a organizar la sesión. Ahora daremos paso a Ana, que ya nos hará una pequeña presentación en torno a 10 minutos. Por favor, si tenéis alguna pregunta, la podéis realizar a través del chat, ¿vale? Y al final de la sesión, Susana y yo pasaremos a hacerle las preguntas a Ana, ¿vale? Para que nos las vaya contestando. Recordaros a todos los participantes que por favor mantengáis la cámara y el micrófono en silencio y que la sesión es grabada para que posteriormente pues quien quiera pues que pueda visualizarla. ¿Vale? Así que no sé, Susana, si quieres comentar alguna cosa antes de empezar. Hola, buenas tardes. Soy Susana Portela, presidenta de la asociación AMCH, como ha dicho Judith. Y bueno, hoy tenemos aquí a Ana, que nos va un poco a hacer una presentación muy amena y muy cercana de cómo evaluar a la familia para detectar el MCH. Y bueno, vamos a escucharla primero y luego al final, pues como dice Judith, haremos unas preguntas y nada, quizás es donde más nos vamos a extender un poquito. Entonces ya le doy paso a Ana para que empiece ya con la presentación. Hola, yo soy Ana, enfermera de cardiopatías familiares. Primero quería agradecer a la Asociación Española de Cardiología de Enfermería y a de Miocardiopatía Hipertrófica por invitarme a participar. ¿Vale? Me parece una súper iniciativa poder comentar con pacientes y familiares y explicaros un poco, porque al final lo importante es que los pacientes conozcáis vuestra patología y también seáis pues, conocedores de todo, ¿no? De todo en general. Bueno, vamos a empezar. Comparto. Vale, confirmarme que veis bien la presentación. Sí, la vemos, ¿eh? Todo está correcto. Vale, genial. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo evaluar a la familia para detectar miocardiopatía hipertrófica. Primero de todo, quiero hablaros un poco del diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo lo hacemos, no? Exactamente. Primero tenemos al paciente índice, que es ese primer familiar que se le detecta la miocardiopatía, y en el que identificamos un espesor de la pared del ventrículo izquierdo superior a 15 milímetros. Son datos muy técnicos pero para que entendáis un poquito. Esto lo vemos por ecografía. Y es la detección de estos 15 milímetros que no se justifica por otras alteraciones, como por ejemplo podría ser la hipertensión arterial, que también puede provocar el aumento del grosor. Aún así, en familias de primer grado, cuando ya tenemos identificado el paciente índice, el diagnóstico se hace a partir de la detección de 13 milímetros. Quiero comentaros que la miocardiopatía hipertrófica es frecuente. 1 de cada 400 personas la padece, muchos ni lo saben. Porque al final el grosor puede ser mucho o muy pequeñito y puede afectar de formas más graves o más leves. Para que entendamos un poco la herencia de los genes de la miocardiopatía hipertrófica, os he hecho esta pequeña diapositiva que creo que todo este tema ya se habló un poco en la última presentación, pero para repasar. Primero es una herencia autosómica dominante. ¿Eso qué significa? Significa que los individuos son afectos en cada generación, no hay saltos generacionales en los genes que afectan a miocardiopatía hipertrófica, que el riesgo es del 50% de los descendientes y que la transmisión es independiente del sexo. No es como otras patologías que están ligadas, por ejemplo, a cromosomas. Puede afectar tanto a mujeres como a hombres en el mismo porcentaje. Luego, algo muy importante, que es lo que siempre intentamos decir y también para tranquilizar un poco, es que la penetrancia es incompleta.
Eso significa que los portadores de alguna variante patogénica expresan rasgos distintos y de una forma variable. Pueden presentar, por ejemplo, en una familia podemos tener un paciente trasplantado, otro que tiene una miocardiopatía leve moderada que con tratamiento puede vivir toda su vida, y otro que está totalmente asintomático y que no presenta ninguna afectación. Para los familiares y los pacientes que a veces no tienen muy claras las pruebas, he hecho un pequeño resumen de las pruebas más importantes para nosotros para detectar miocardiopatía hipertrófica. Primero el ecocardiograma y el electrocardiograma, que son nuestras pruebas claves. El eco ya sabéis que nos da una imagen del movimiento del corazón y nos permite pues, hacer medidas de tamaño, forma, función del corazón, su fuerza, el movimiento y sobre todo el grosor de las paredes, que es lo que más nos interesa en nuestro caso. Y el electrocardiograma nos registra la actividad eléctrica y permite ver el ritmo, detectar si hay alguna arritmia, si hay alguna indicación que nos pueda hacer entender que hay una miocardiopatía, porque hay algunos tipos de miocardiopatía, como por ejemplo la apical, que sí que tienen un electro muy característico y nos da mucha información. Cuando vemos que no hay un diagnóstico claro, que no sabemos exactamente si hay miocardiopatía o no, vamos a pedir más pruebas y en ese caso siempre pedimos resonancia magnética y Holter. La resonancia nos da imágenes pues, más nítidas y también volúmenes, movimientos, nos da más información. Y el Holter nos permite ver en 24 horas todo este electrocardiograma, porque a veces en 15 segundos de electrocardiograma no tenemos suficiente. Necesitamos ver pues, si hay extrasístoles, mucha cantidad, o si hay arritmias, que nos permitan luego también estratificar un riesgo, que eso también es muy importante en miocardiopatía hipertrófica. Y finalmente, el estudio genético en cascada, que es muy importante para detectar pues, si los familiares son portadores o no de la variante. ¿Cómo lo haremos? Os he hecho aquí un dibujito, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo, que esta mujer, que es la paciente índice, que es portadora de una variante patogénica o probablemente patogénica, y que vamos a hacer estudio en cascada de familiares. Primero haremos a sus hijos, ¿vale? De los hijos vemos que el hombre es positivo y la mujer es negativa. Positivo significa portador y negativo que no es portadora. En este caso, toda la branca de la mujer ya no la estudiaremos porque como es negativo no podrá pasar de generación en generación. A ellos les podremos dar de alta y tendremos que estudiar a toda la parte del hijo y así con las otras generaciones. Eso nos permite también pues, ver quiénes son portadores y no, y hacer un seguimiento o también tranquilizar a los que no son portadores. Para hacer la evaluación de los familiares, seguiremos el algoritmo que lo he cogido de las guías de miocardiopatías que salieron este año, en 2023, que son actualizadas, y son las guías europeas. ¿Vale? Clasifican el estudio de familiares en 3 grandes grupos, iremos desglosándolos. Primero de todo tenemos el primer grande grupo, que es cuando el paciente, el caso índice, se le hace estudio genético y se identifica un gen patogénico o probablemente patogénico. En estos casos, ¿qué hacemos? Primero de todo, lo que hablábamos, una prueba genética del gen en cascada a los pacientes de primer grado, que serían hermanos e hijos. ¿Vale? Y luego una evaluación clínica con el electrocardiograma y un ecocardiograma. Aquí podemos tener 2 situaciones diferentes. Primero, si el estudio genético es positivo, es decir, que el familiar es portador de la variante, haremos un seguimiento a largo plazo y valoraremos realizar más pruebas. Como hemos hablado antes, si vemos pues, que hay algún indicio de que tiene miocardiopatía, le pediremos una resonancia, le pediremos un Holter y evaluaremos un poco al paciente a largo plazo y qué seguimiento necesita. Y si el estudio genético es negativo, es decir, que no es portador de la variante, podremos darle el alta y tranquilizarlo. Siempre en todos los casos, que lo voy a mencionar otra vez, con la puerta abierta de que si presenta síntomas o tiene algún episodio de síncope, de palpitaciones, pueda reconsultar y reevaluarse. El segundo grande grupo, cuando el resultado del estudio genético en el paciente índice es incierto. Ya sabéis que a veces encontramos estas variantes, ¿no? Las buses que les llamamos, que son variantes de significado incierto, que son variantes o bien no identificadas aún
o que no sabemos exactamente si son las causantes de la miocardiopatía. Estos casos son un poco, ¿no?, especiales porque normalmente lo que hacemos es presentarlos en sesión con la genetista y todo el equipo y evaluarlas, ver si realmente la genetista cree que según en donde cae en la proteína pues puede ser una variante patogénica o no, o hacemos estudio de otros familiares y vemos a ver qué. A veces pues decidimos que no. Igualmente eso no cambia nada porque el seguimiento será el mismo. Y es que haremos una evaluación clínica con electrocardiograma y ecocardiograma a los familiares y luego un seguimiento personalizado. Normalmente el seguimiento puede ser de 2 a 5 años, cada 2 o 5 años, según vemos pues, si hay algún indicio o alguna duda. También es verdad que lo que hacemos con las buses es replanteárnoslas al cabo de unos años, volver a hacer del estudio genético una revisión si realmente hay algún cambio o no con la nueva literatura, porque ya sabéis que esto va a 200 por hora. En los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Y el último grande grupo, que es cuando el estudio genético es negativo, es decir, que no se encuentra ninguna variante ni que patogénica, ni no patogénica, ni BUS, o no se realiza por el motivo que sea. Y aquí los trataremos un poco igual que los pacientes que encontramos una variante de significado incierto. Haremos una evaluación clínica con electro y eco y un seguimiento personalizado y siempre ir reevaluando al cabo de los años cómo hacemos el seguimiento, porque al final todo esto tiene que ser individualizado, ¿no? Hay muchos casos con muchas variantes y presentaciones de la miocardiopatía y tiene que ser muy personalizado para cada familia y también para cada paciente. Puntos claves de todo esto. Primero de todo, que el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica en paciente índice es con el espesor del ventrículo izquierdo de más de 15 y de más de 13 en familiares de primer grado, que la herencia es autosómica dominante, 50% estarán afectos y es independiente del sexo. La expresión de la enfermedad es variable. El eco y electro son las pruebas diagnósticas clave para la evaluación clínica y el seguimiento de los familiares dependerá del resultado del estudio genético del paciente índice según las guías de práctica clínica que tenemos ahora. Y os quería dejar esta frase que me gusta mucho, que veo muchas veces en algún artículo, y es que cuando se está ante un paciente con una cardiopatía familiar no se está evaluando un paciente, se está estudiando una familia. Y bueno, gracias, y aquí tenéis una foto de los miembros de nuestro equipo. Y abrimos ya el turno de preguntas. Ana, si puedes dejar de... Eso, ya está, gracias. Ahí está. Vale, muchas gracias. Bueno, súper interesante. Os animamos a que vayáis haciendo preguntas por el chat. No sé si tú tienes alguna para ella, Susana. Yo te iba a preguntar algo que me preguntan mucho algunos socios, porque se hace el seguimiento de los familiares. Y claro, una cosa que les preocupa mucho es el tema de los niños, cuando hay un niño en la familia. Entonces, algunos en el grupo están hablando que en algunos centros, pues desde que detectan que tiene la patología, le hacen el seguimiento y le hacen el estudio genético desde un principio, aunque tenga 2 o 3 años, y otros tienen como determinado que hasta los 18, así, más o menos, a la pubertad, que ahí sí que le harían las pruebas y un seguimiento. Entonces, bueno, que hay como una diferencia. ¿Podrías aclarar así un poco? Sí, mira, justamente esta semana tuve una reunión con el Hospital Sant Joan de Déu, que son la parte pediátrica de nuestra unidad y que estamos siempre en conexión. Ellos nos pasan pacientes y nosotros a ellos. Y había una cosa muy clara y es que cuando hay un gen identificado en el paciente índice, los derivamos directamente, eso está claro, para que, aunque sean pequeños, podamos hacer estudio genético y evaluación con eco, electro y si hay algún indicio, pues alguna prueba de esfuerzo o alguna prueba más. Eso está claro. Nosotros no nos esperamos a que tengan 18 años. Sí que es verdad que los enviamos y ellos ya deciden un poco si lo espacian en el tiempo o les hacen seguimientos más cercanos. También sería muy interesante una píldora que nos explicaran muy bien las compañeras de pediatría todo este tema. Pero sí que es verdad que no esperamos, aunque sean pequeñitos,
los enviamos directamente y ellos ya deciden qué tipo de seguimiento hacen en las unidades más especializadas en niños. Sí, sí, y más cuando hay un gen detectado, eso está claro. Claro, de ahí la importancia de lo que decías en la última frase, ¿no? De ver a la familia entera. Porque Exacto. sí que hay centros, ya no hablo de los centros de referencia, ¿no? Sino los centros hospitalarios donde hay unidades familiares y te ven como una unidad, como que eres uno solo, ¿no? Y se nota la diferencia de no estar coordinada con la familia. Entonces, sí que en los centros, al menos a mí me pasa, ¿eh? Que en el centro de referencia sí que lo ven como una unidad entera y analizan a toda la unidad, o lo que dices tú, la coordinación que tienes con los de pediatría, y aunque después ellos lleven el seguimiento, pero hay una conexión entre equipos, y yo creo que es algo que también que es importante, ¿no? En esto, que haya esa conexión. Bueno, totalmente. Y yo creo que es algo que ya hace tiempo que se está trabajando y que cada vez se trabajará más. Esta unión entre todos los equipos y sobre todo la posición esta de coordinación también entre todo el equipo entero, ¿no? De ver a los familiares, de ver a los pacientes con miocardiopatía y que no se nos escape nada. Por eso es tan importante pues, el esquema familiar, que tengamos detectado quién es portador, quién no, qué familiares pues, quieren, que haya una puerta abierta siempre a que puedan pedir cita para que hagamos el screening familiar. Todo esto se está trabajando mucho. No, y lo que me llamó la atención ahora, antes de empezar, que me comentabas el tema de que hacer el grupo, ¿no? De enfermeras de cardiopatías familiares también, que eso también une, ¿no? Y pues aporta, ¿no? Yo creo que cooperando así entre grupos, como estamos haciendo ahora, ¿no? Las enfermeras, la asociación y los pacientes que están ahí escuchando, sí que podemos aprender todos, ¿no? De lo que se transmite desde abajo que no se ha entendido en la consulta, y un poco a vosotros también os puede servir de referencia, decir, oye, pues qué hace falta en esto, y lo mismo, ¿no? Desde vuestra parte. Entonces, bueno, yo creo que esto, lo que decías, va evolucionando a un cambio, pero bueno, todo lleva un tiempo, poquito a poco. Exacto. Tiempo y trabajo. Pero las ganas están. Ana, Sí, perdón. nada, hay que decir que también va la motivación, ¿no? Si te gusta lo que haces, ¿no? Y ves que luego lo que te reconforta, ¿no? Lo que has conseguido, pues sí. Entonces, bueno, pero bueno, en todos los trabajos, me refiero, no quiero decir que no estoy hablando mal de ningún enfermero ni médico y eso, pero al tener pasión por lo que estás haciendo, y esto es un campo que va cambiando, lo estabas diciendo hace un poco, eso te ayuda a estar investigando, a ir avanzando. Entonces, suma, ¿no? Todos suman hacia... Si reman todos en el mismo sentido, el barco va más deprisa. Si no... Claro, claro que sí. Ana, yo te quería preguntar que, claro, ¿os habéis encontrado, te has encontrado con pacientes o con familiares, ¿no? Cuando has de ampliar el estudio, que se nieguen, por ejemplo, por el temor bueno, pues al tener a lo mejor la enfermedad o a ser portadores, y cómo trabajáis, ¿no? Pues un poco, ¿no? Cómo trabajas desde la consulta, pues esta parte, ¿no? Esta era una de las preguntas, y la otra es, bueno, pues que sí, claro, entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Cuando dais, pues depende qué noticias, cómo lo hacéis, y también facilitéis algún tipo de soporte a nivel familiar, ¿vale? Que nos contaras un poquito. Bueno, no sucede muchas veces porque al final lo bonito de esta consulta es que entre que hacemos una primera visita antes conmigo, luego lo vemos con el equipo entero donde se explican todo muy detenidamente, son visitas muy largas y los pacientes al final acaban entendiendo, ¿no? Lo más importante de todo es explicarlo todo muy, que se entienda bien. ¿Qué significa en cada caso? Pues que pueda ser un estudio, hacer el estudio genético, que pueda salir negativo, qué significa que pueda salir una BUS. Para mí lo más importante es que el paciente entienda todas estas posibilidades y que sepa cómo reaccionar a ellas. Igualmente, yo creo que la forma en la que lo trabajamos es que siempre hay un teléfono y un mail de contacto en el que pueden dirigirse y en el que si surgen dudas, pues programamos una telefónica y lo solucionamos. Eso sí que hay una puerta abierta muy directa para comunicación entre equipo médico y de enfermera con el paciente y eso es la vía que tranquiliza bastante.
Igualmente también es una cosa que a mí me tiene en la cabeza que, claro, cuando un familiar no quiere compartir con otros familiares porque no se lleva bien, porque no tiene buena relación, el estudio genético, y claro, eso es decisión suya realmente porque es su información personal, pero podemos hacer también a los demás, ¿no? El hecho de poder compartir y hacer prevención de los otros familiares. Y quizá en la primera visita no, porque pues, están en negación, ¿no? Entendiendo pues, lo que les está pasando a ellos, pero como que los vamos viendo cada pues, 6 meses, un año, al final acaban entendiéndolo y muchos acaban ya contactando con los familiares y acaban viniendo los familiares. Así que yo creo que el trabajo que hacemos día a día de comprensión de la enfermedad y todo ayuda mucho a que también dar un poco esta tranquilidad y sobre todo mm, dar la tranquilidad de que esto es algo común, de que no siempre significa un trasplante, que hay formas de miocardiopatía hipertrófica leves o moderadas que se pueden tratar con tratamiento em, de fármacos o de intervenciones y bueno, intentar un poco tranquilizar, que es lo que hacemos como equipo nosotros. Sí, al final parece que es como un apoyo psicológico, ¿no? Es decir, que sería muy importante. Es decir, es un punto que tenemos de la Ojalá. asociación, que en las unidades de cardiopatías familiares tuviera un apoyo psicológico, Nos porque encantaría. es decir, vosotros pasáis horas con los pacientes, los Sí, entendéis, al final es como si sois parte también de esa familia, ¿no? sí, sí, Muy sí. importante. A mí me agrada un montón que digas que tienes un correo electrónico y tengas un teléfono de llamada. Te puedo asegurar que en muchos sitios de España no lo hay. Y Aquí la lo idea, hay y los pacientes llaman y les respondemos y los tranquilizamos. entonces, eso sí que da, el tener a la enfermera de cardiopatías familiares para cualquier duda, es más fiable eso a que se lo diga, que yo estoy dentro de una asociación y tengo un grupo de WhatsApp y aún así es más fiable que se lo digas tú a que lo diga un compañero del grupo de un WhatsApp o de... Entonces, porque cada caso es cada caso, lo que hablábamos antes, y lo que me vale a mí al otro no le puede valer y bueno, me alegra un montón. Ojalá muchos puedan ver y que seáis de referencia para otros centros y a ver si conseguimos pues que hubiera esa conexión, aparte de lo que te decía, de que contarais con un apoyo psicológico para cuando no sois capaces de llegar, ¿sabes? Sí, Ya no, ya no en tema de entendimiento, ¿no? De que no lo entiendan, porque hay otros casos sí que cuando se entera alguien es porque ha fallecido alguien, que sí. ahí ya es mucho más duro aceptar la enfermedad. Entonces, bueno, también hay que tener esa parte, ¿no? De visión de... Pero bueno. Y bueno, creo que hay alguna pregunta por ahí en el grupo, ¿no, Judith? Sí. ¿Quieres leerla tú, Susana, o la leo yo? Como quieras, si quieres, lee tú. Así. Ya. Vale. Mira, Ángela nos pregunta, bueno, que ella en Puerta del Hierro de Madrid no quieren hacer la prueba genérica a su hijo hasta que cumpla los 18, que dice que, bueno, que él ahora mismo no presenta ninguna sintomatología, que bueno, ¿qué opinas al respecto? Y a mí me dejaría más tranquila saber cuanto antes, ¿no? Pues si su hijo es o no portador. Bueno, yo primero de todo quiero decir que Puerta del Hierro son un equipo muy potente en cardiopatías familiares, así que todas sus decisiones seguro que son correctas y reflexionadas, ¿no? Y al final yo no sé cómo trabajan los otros equipos ni tampoco qué recursos tienen, ¿no? Porque no todos tenemos los mismos recursos a la hora pues de hacer por ejemplo, nosotros, por ejemplo, llevarlos a Hospital San Lledó, no sé si tienen esa posibilidad. Mi recomendación, pues no sé, al final no sé exactamente qué decir, ¿eh? Porque si ellos han evaluado la familia y han decidido que esa es la mejor opción, yo no tengo más que decir que ellos son los que os llevan y que tendréis que también que seguir sus recomendaciones, no puedo decir más. Es lo que hablábamos antes, Ana, es que te ponen un Difícil, compromiso, pobre. claro. Es lo que hablábamos Además, antes. Puerta del Hierro lo hacen muy bien, somos Sí, compañeros también. sí, que lo que hablamos aquí, vamos a ver, no es hablar mal de un equipo, no No, pretendemos eso, pero lo has dicho tú, no todos tienen los mismos recursos claro, y las mismas coordinaciones, poco a poco unos se van aprendiendo de otros y lo que te decía antes, el tesón, ¿no? Y las ganas de que esto
la investigación. Yo no hablo solo de la miocardiopatía hipertrófica, hablo grupo cardiopatías familiares, ¿no? Y el conocer grupos, el coordinarse y todo eso, esto está haciendo que cambien las cosas. Es cuestión de tiempo, que esos hospitales que no tengan esos apoyos, que dentro de poco sí que lo consigamos que lo tengan. Entonces tampoco es este hospital sí, este no, es lo que le intento decir a ellos. Claro. No, y estoy segura que en el caso de Ana, ¿no? Pues, o sea, la consulta como tal, ¿no? De enfermería, que ya hace un par de añitos, ¿no, Ana? ¿O me equivoco? Sí. O sea, que quiero decir que incluso, ¿no? Pues en el centro es algo que se ha abogado, pues bueno, pues por mejorar los circuitos, por poder ofrecer una mayor calidad a los pacientes, pero que bueno, que incluso la consulta que está llevando Ana con el tiempo evolucionará seguramente pues a más, ¿no? Entonces hay que dar tiempo, pues supongo que al resto de centros, pues que también se puedan ir adaptando, ¿no? Es un poco... Claro, y al final, también respondiendo un poco a Ángela, quizá la detección del gen no es lo más importante de todo en edades tan jóvenes, sino si hay alguna presentación en ecocardiograma y en electrocardiograma. Así que lo ideal sería quizá pues, hacer esas pruebas y irlas haciendo periódicamente. Ana, ¿sabes yo lo que les digo? Porque, bueno, así como presidenta que soy, yo tengo la miocardiopatía y llevo con ella muchos años. Y te vamos a hacer estudio genético desde el día 1 y ya llevo, pues, voy ya casi para el cuarto desfibrilador y a día de hoy no sé qué gen tengo. Con lo cual mis hijos no sé si tienen el gen o no. Claro. Yo he intentado transmitir tranquilidad y no hacen vida normal porque no tienen sintomatología. Entonces tampoco es vivir con miedo o angustia de si lo van a tener o no. Esto evoluciona. Yo cuando empecé había 10 genes y ahora creo que están sobre 300. Digo, mamá, y me dicen, Susana, a lo mejor algún día, digo yo, no es cuestión de poner nombre, es cuestión de que entienda la gente. Evaluación. Y justo Sí. lo he explicado un poco también en la presentación, que realmente los que salen de significado incierto o los que nos han hecho estudio genético, no cambia mucho el hecho del seguimiento que hacemos, que al final es pues, con ecocardio y electrocardiograma, que es la evidencia más clara que tenemos, porque al final también se puede ser portador del gen y no presentar nunca la cardiopatía. Lo importante es ver el fenotipo, ¿no? Que decimos, que cómo está ese corazón y si hay alguna alteración. Así que Tranquilos, hay que estar tranquilos un poquito más tranquilos. Y consejos de la enfermera. Si nos dice que nos tenemos que cuidar bien, a cuidarse. Es decir, no fumar, no beber y esas cosas. Pero bueno, ahí vamos. No ¿Qué recomendaciones darías, así como las clave, los 4 puntos clave para los pacientes? Las clave son no sé cómo se dice en castellano, pero lo de no afegir llenya al foc, no poner más leña al fuego. Leña al fuego. Y es que si podemos evitar pues, todo lo que son tóxicos, fumar, alcohol, hacer vida saludable, dieta saludable, los factores de riesgo cardiovascular son los principales y sobre todo los tóxicos que pueden hacer que estos genes pues, se desencadenen antes. Y ya está, porque no sabemos más aún de todo esto. Supongo que en unos años sabremos más. Y con respecto al tema emocional, es decir, afecta, es decir, el tema emocional de la persona, ya no el psicológico, sino el emocional, siempre afecta al corazón, ¿no? Puede haber alguna relación, ¿no? Eso de que antiguamente se decía, ay, tienes un corazón muy grande, quieres mucho, ¿sabes? No digo que sea, que lo provoque, pero sí que si hay alguna relación... El estrés y todo esto también influye, ¿no? Porque al final también es pues, un estresante que puede llevar a desencadenar pues, la enfermedad que sea de forma precoz, pero realmente no lo sabemos exactamente. Lo importante es cuidarse y no tomar tóxicos, no fumar, cosas que puedan hacer que todo se desencadene de forma más precoz. Vale, nos quedan un par de minutitos, a ver si alguien de los asistentes se anima a hacer alguna pregunta más a través del chat, aprovechar que Ana es una crack y os puede resolver esas pequeñas dudas, no os dé miedo, que aquí
estamos para que, bueno, para contestaros y para lo que necesitéis. Vale, y sí que te voy a pedir, Ana, mientras a ver si alguno de los asistentes se anima a hacer alguna pregunta más, que vayas pensando para finalizar, cuando finalicemos la sesión, pues ese, bueno, un mensaje clave, ¿no?, para los asistentes, ¿vale? Y nos quedaremos pues con esa frase final. ¿Tú, Susana, te queda alguna pregunta más, alguna duda, mientras a ver si se animan? Yo la estaba pensando en que, bueno, si quiere decir Ana, lo del evento que va a haber para la semana, porque como sí. es a nivel familiar, yo creo que también es interesante, aunque no sea solo hipertrófica, que hay otras patologías, pues oye, cuéntate un poquito de qué va a ser. Sí, hacemos unas jornadas en el Hospital Clínic para pacientes familiares y también están invitadas muchas asociaciones relacionadas con el tema, tanto de miocardiopatías como canalopatías, muerte súbita, desfibriladores. Y habrá una primera parte de presentaciones con experiencias de pacientes, de asociaciones, y finalmente habrá también algunos talleres de desfibrilador que darán enfermeras especializadas en desfibrilador y alguna cosita más que será muy interesante y estáis todos invitados a venir, es gratuito y podéis venir con vuestros familiares. Y si lo deseáis, pues os podemos enviar el link para que os apuntéis. Que no sé si queda alguna plaza aún porque estaba bastante lleno. Pues nada, nosotros haremos allí acto de presencia, nos presentaremos como asociación y bueno, conoceremos al equipo que estéis allí en primera persona. Y bueno, yo estoy encantada del apoyo que tengo desde parte de la Asociación de Enfermería de Cardiología, porque os estáis involucrando un montón. Es decir, al principio me decía, ¿ibas a conseguir que sean de familias y tal? Y digo yo, hombre, espero que habrá, ¿no? Y la verdad que sí que os veo animadas y cuando os lo pregunto os animáis a participar. Y bueno, has dado una idea de un próximo punto. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo los temas según lo que nos pidan los pacientes o Claro. que nosotros detectemos que hace falta. Y bueno, hoy nos anima mucho a preguntar. Aquí la gente está un poco silenciada. Bueno, pues no pasa nada. Si queréis lo podemos dejar aquí, Ana. Pues sí. si acabamos, si quieres, la sesión, pues con ese, ¿no?, con ese mensaje clave para los asistentes. Mi mensaje clave es que, como hemos dicho, hay una expresión variable de la miocardiopatía. El hecho de tener un gen, de ser portador de un gen no significa padecer la cardiopatía y todo esto hay que tomárselo como algo valioso, ¿no? El hecho de tener este dato de que somos portadores de un gen como algo muy valioso de que sabemos que tenemos predisposición a algo y podemos cuidarnos, vigilarnos y hacernos, ¿no?, un estudio a lo largo de los años y que hay unidades que lo hacen para prevenir y si se detecta en algún momento, desgraciadamente, al menos actuar de forma precoz. Y eso es lo más importante y lo más bonito de todo esto, que hacemos mucha prevención primaria que realmente es un privilegio. Yo debo agradecer, Ana, tu participación y bueno, yo me estás enamorando porque yo sí soy paciente y voy a la unidad y te veo así con esa energía y así positivismo y tal, eso motiva un montón al paciente, ¿sabes? Y le quitas parte de ese miedo que lleva uno y sobre todo lo que has dicho, ¿no?, de la atención telefónica y el apoyo. Qué guay. Espero que se pueda conseguir poco a poco, que esto también sirva de ejemplo, porque hay algunos que van entrando en la web y van viendo, y que bueno, que vean que los pacientes necesitamos un poco de eso, de apoyo, que sois al final, lo que decía antes, parte de nuestra familia, ¿no? A la hora de... Sí, os no como vínculo, no como vínculo familiar, pero al final nos veis tantos y nos conocéis tanto que bueno, sois una extensión, ¿no?, de nosotros, donde confiamos. Entonces, muchas gracias por participar y nada, hasta gracias a vosotros. Hasta la próxima sesión o, bueno, haremos más cosas en colaboración. Genial. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Esperemos que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y pues si la queréis volver a visualizar, pues en breve la tendréis colgada en la sociedad para que la podáis ver cuando queráis, ¿vale? Muy bien. Nada, hasta la próxima. Gracias, un saludo a todos. Gracias por conectaros.